Hola, un saludo desde Medellín y las organizadoras de este buen seminario Lecturas que Transforman me mandan varias preguntas que darían para una conversación de un par de horas. Voy a intentar en este video que se podrá ver completo por partes responder rápidamente. Eh, Veo mucho cine, es digamos de las cosas que más me conmueve hoy o a las que dedico más el tiempo y me conmueve dedicar el tiempo a esto. Eh, pero en lecturas siempre mantengo varias cosas abiertas. Quiero compartir con ustedes dos lecturas. Esta de una autora que no conocía, mexicana, Cristina Rivera Garza, Terrestre. Eh, me está gustando. Es una escritora de la que no tenía ni idea, joven, mexicana. Y estas son algunas crónicas que podrían ser crónicas de viaje, pero más que un viaje a ciudades, un viaje a momentos, un viaje a experiencias, un viaje a situaciones. Y me gusta por la manera de escribir, me gusta porque es una escritura muy contemporánea que se sale de cosas que he conocido normalmente, que además es como busco los libros hoy. Busco generalmente leer cosas que no haya leído y que no estén en mi algoritmo. Llego a una librería o llego a una biblioteca y pregunto qué hay de, por ejemplo, mujeres mexicanas menores de 30 años, o qué hay de hombres escritores colombianos de la zona del Pacífico. Y de esa manera encuentro cosas que de otra manera tal vez no construiría, o no compraría, o no leería. Pero hay un segundo libro, y me lo empecé a leer por trabajo. Yuval Noah Harari, entre los muchos libros que ha escrito, este Nexus, es un libro que está a medio camino entre lo que Harari hace siempre, que es una historia de la humanidad, pero también un relato de futuro, basado en, intenta encontrar cómo llegamos a la inteligencia artificial, o sea, cómo llegó la historia de la humanidad hasta la inteligencia artificial y cómo será esa historia de la humanidad futura a partir de la inteligencia artificial. El proceso de transformación urbana, social, educativa y cultural de Medellín tiene 35 años. Digamos que empezó a principios de los años 90, cuando colectivamente reaccionamos ante ese desastre que éramos como ciudad, la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo, una ciudad con una enorme inequidad, con una enorme pobreza, con un desempleo enorme y con una corrupción muy grande en la administración pública municipal. Eh, en los años 90 construimos muchos espacios de conversación, de diálogo, y uno de los asuntos fundamentales fue la cultura. No solo la lectura, no solo la escritura, sino la cultura en general. Pero es muy especial porque un libro y una película que salieron simultáneamente en Medellín en agosto de 1990, el libro No nacimos pa' semilla, está ahí en mi biblioteca, y la película Rodrigo de No Futuro, bueno, vengan, les muestro el libro un momento. No nacimos pa' semilla, aquí está. No nacimos pa' semilla. Eh, este libro, No nacimos pa' semilla, entendido como un relato de jóvenes de barrio, hecho por Alonso Salazar. Alonso Salazar luego fue alcalde de Medellín, es escritor, y este libro nos puso frente al espejo en la realidad de 1990, frente al espejo de lo que teníamos en la ciudad, de lo que éramos y de lo que no éramos, de los jóvenes que eran los autores de los magnicidios colombianos, jóvenes que habían hecho los grandes asesinatos escandalosos en el país, asesinatos a candidatos presidenciales, a ministros de justicia, a jueces, en fin, pagados por el narcotráfico. Y estos jóvenes decían, no nací pa' semilla. Este libro nos generó muchísimas conversaciones en la ciudad. Y la película, una película, digamos, por el mismo estilo, Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro. Esa película y ese libro las vimos en agosto de 1990 en Medellín, salieron simultáneamente y nos metieron de lleno en una conversación de ciudad sobre los jóvenes de Medellín y sobre lo que estábamos construyendo como modelo de sociedad. Libro y película. Pero luego, una segunda parte de la respuesta a la pregunta de cómo la lectura, la literatura, las bibliotecas transformaron también nuestra realidad o han contribuido a esa transformación. En el año 2004 llegamos a la alcaldía un grupo de ciudadanos y ciudadanos que no hacíamos política, antes que no hacíamos política electoral por lo menos, y ganamos la alcaldía. Yo tuve la fortuna de ser secretario de Cultura en Medellín durante 4 años, del 2005 al 2009, en dos alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. La alcaldía de Sergio Fajardo
cuando ganó, con el secretario Juan Diego Mejía inicialmente, emprendieron un proyecto bellísimo que yo luego recibí, que es el de Parques Biblioteca. Hoy Medellín tiene 10 parques biblioteca. Están ubicados en los barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayores densidades poblacionales. Y se hicieron allí precisamente por esas tres razones, para generar el derecho a la cultura. El derecho tiene que ser oportunidad. Los derechos sin oportunidades no son derechos, dice un filósofo colombiano, Stanislao Zuleta. Entonces, generar allí estos parques biblioteca como un lugar de acceso, pero también como un lugar múltiple de encuentro, no solo con la cultura, sino con proyectos sociales, con proyectos educativos, han sido la clave de esos parques biblioteca. Y en cada parque biblioteca, 23.000 libros en promedio, físicos, más 200 computadores en promedio, para también el acceso a lo digital, han generado, han sido parte de los que han generado este encuentro de Medellín consigo misma a partir de los libros, de la oralidad. Construimos un plan de lectura, oralidad, de lectura, escritura y oralidad, y todo esto nos llevó también a una reforma de nuestra feria del libro. Hasta el 2005 hicimos feria del libro y a partir del 2007 el evento se llama de otra manera, pero es que es otro concepto, fiesta del libro y la cultura, y tendremos posibilidad de hablarlo en Punta Arenas dentro de unos días. Fiesta del libro y la cultura, un evento para emocionar con la lectura en Medellín, un evento para que la lectura toque a muchísima gente. Hoy mismo, el día que estoy haciendo esta grabación, que es el sábado 5 de julio, hoy mismo empieza uno de los eventos del libro. Hay 4 eventos del libro a lo largo del año en Medellín. Uno de ellos, el principal, es la fiesta del libro, pero hoy empieza la parada juvenil de lectura, que es un evento que se hace durante 36 horas continuas, día y noche. Hoy, en 2 sitios de Medellín, habrá actividad toda la noche alrededor del libro, la lectura, la oralidad, en función de jóvenes. O sea, ha sido clave. Yo he tenido la fortuna de, a partir de lo que hemos hecho en Medellín inicialmente, de haber trabajado en los últimos 15 años en 19 países, en más de 150 ciudades ya. Y cada mes, desde hace 15 años, estoy 1 o 2 semanas por fuera de Medellín compartiendo las experiencias de Medellín, pero también ayudando a construir otras experiencias que luego se convierten en contenidos para otros lugares. En Buenos Aires, en Argentina, en Brasil, en muchos lugares, bueno, en varias ciudades de Argentina, porque he recorrido la geografía argentina en varios lugares. La semana pasada estaba en Tucumán. En Brasil, en muchas ciudades, especialmente en Recife, con los centros comunitarios de paz, pero en, no sé, 40 ciudades de Brasil. En México muchísimo, busquen utopías, las utopías de Iztapalapa en México, que ahora son 16, ahora van a ser 100 utopías en Ciudad de México. También es una manera de entender el proyecto cultural más allá de las dimensiones tradicionales. Pero en muchos lugares, no solo en proyectos culturales, sino en proyectos urbanos y sociales. Y el entendimiento hoy parte de algo. Lo que necesitamos en Latinoamérica es construirnos como una nueva sociedad. No es solo hacer proyectos que tengan un impacto puntual o un impacto anecdótico o un gran impacto momentáneo en un territorio o un impacto sectorial específico, una biblioteca, en fin, sola tal vez no logre el impacto que tiene cuando está unida a otros proyectos de lo que llamamos proyectos urbanos integrales o urbanismo social, un conjunto de acciones en un territorio de máximas pobrezas, de máximas violencias, de máxima densidad poblacional. Y ahí, cuando intervenimos integralmente, y la cultura es una de esas partes de esa intervención integral, pues el resultado es mucho mayor, mucho más impactante y mucho más duradero en el tiempo. Entonces, la conclusión tal vez básica para responder concretamente a la pregunta es la necesidad en Latinoamérica de comprendernos en este momento actual, de comprender nuestras debilidades en el momento actual de la sociedad y de construir una nueva sociedad. Y también una certeza, que es después de recorrer estos 19 países de Latinoamérica, eh, el entendimiento simple de que las dos principales riquezas que tenemos en Latinoamérica son la riqueza cultural y la riqueza ambiental. Nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente y nuestras culturas son nuestras principales riquezas y por lo tanto se convierten en nuestras principales oportunidades. He dicho que la cultura es un antídoto contra la indiferencia basado en un libro de Josep Ramoneda. Josep fue director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona durante 23 años, filósofo, lo pueden buscar, Josep Ramoneda. Y este hombre en el 2009, a partir de la crisis de Lehman Brothers, de la crisis mundial económica por la caída
de los mercados de Lehman Brothers en Estados Unidos y España en una crisis y Europa en una crisis económica, escribió un libro que se llama Contra la indiferencia. Lo pueden buscar, creo que es editado por Galaxia Gutenberg, pero bueno, Contra la indiferencia, Josep Ramoneda. Y él dice que la crisis europea, dijo en ese momento, hace 15 años, la crisis europea no es solo una crisis económica, que parecía serlo. Él decía, es una crisis política, es una crisis ética y es una crisis cultural. Yo he tomado esos tres mismos elementos para hablar de Latinoamérica. Entonces le tomo prestado a Josep Ramoneda y digo, es una crisis política porque es una crisis de la democracia, qué tipo de democracia estamos construyendo o qué tipo de democracia estamos destruyendo. Tenemos ahí los ejemplos de Argentina con Milei, o tenemos los ejemplos de Brasil con Bolsonaro, o tenemos los ejemplos de Venezuela con Maduro, o tenemos los ejemplos horrorosos de Nicaragua con Daniel Ortega y Rosario Murillo, o tenemos los ejemplos de El Salvador con Nayib Bukele, o sea, o tenemos el ejemplo de Estados Unidos con Donald Trump, que destruyen democracias, países que están destruyendo sus democracias, o incluso hoy en Perú con Dina Boluarte también, la destrucción de las democracias nos está mostrando que es necesario construir en esta crisis mundial, es necesario construir unos antídotos contra eh, la debilidad o la fragilidad de nuestras democracias. Pero es una crisis ética, dice también Ramoneda en su libro, contra la indiferencia, porque es una crisis de inclusión. ¿A quién incluimos y a quién excluimos de nuestros modelos de desarrollo? ¿A quién incluimos y a quién excluimos? Y él dice, y este segundo elemento lo combino con el tercero, que es una crisis cultural porque es la crisis de la indiferencia. El otro no nos importa el yo, nos importa lo mío, construyo para mis intereses. Y lo vemos en todos los campos, en el campo privado, en el campo comunitario, en el campo público, en el campo político, con mayor extensión en el campo político, donde la mayoría de nuestros políticos en Latinoamérica construyen para sí mismos, pero no para los demás. Entonces, Josep Ramoneda dice, hombre, tal vez es necesario eh, entender que hoy lo que necesitamos como sociedad es levantarnos contra la indiferencia que excluye al otro como posibilidad y que por eso genera esas crisis de la inclusión o de la no inclusión y que por eso genera las crisis de la cultura, es decir, de la exclusión del otro por su proveniencia de raza, por su proveniencia de país, por su proveniencia, en fin. José Ramonel lo decía frente a la migración, especialmente en Europa, pero lo podemos decir en Latinoamérica frente a todos los otros que excluimos permanentemente de nuestra sociedad, una sociedad clasista, una sociedad racista, una sociedad machista que genera todo tipo de exclusiones. Entonces, construirnos como sociedad implica una construcción colectiva, no solo una construcción individual. Salvamos la crisis o saltamos de la crisis hacia otro lado cuando nos entendemos como sociedad. Yo incluso he dicho que yo me siento ciudadano, que me siento que ejerzo la ciudadanía cuando me entiendo en función de lo público. Y lo público es lo que nos hace colectivos, el espacio público, la salud pública, la educación pública, el ejercicio público de la democracia. Cuando somos parte de algo que se construye públicamente, es decir, colectivamente y que beneficie a la mayoría, ahí es cuando yo me entiendo como ciudadano. No me entiendo como ciudadano cuando construyo solo en función de mi propio interés personal. Yo creo que esta pregunta se puede abrir en varias. Entonces, muy rápidamente, un enfoque y otro. Los proyectos culturales y artísticos por sí mismos son fundamentales, abren otros horizontes, generan otros símbolos, generan otras perspectivas, abren los espacios de conversación para las personas y para los colectivos sociales, y son fundamentales, en sí mismos son fundamentales. Una organización de teatro comunitario en un barrio, una biblioteca popular en un barrio, un trabajo de gestión cultural asociado a educación artística, por ejemplo, desde un colegio en un barrio específico, abre otras dimensiones para la formación individual y para la formación colectiva. Pero la segunda dimensión es, ¿qué pasa cuando esos proyectos culturales y artísticos se conectan con otras dimensiones de ese barrio? Con las dimensiones, por ejemplo, de salud mental o con las dimensiones de construcción de un plan de ordenamiento territorial en ese barrio o con las dimensiones de viviendas sociales necesarias en un barrio o con las dimensiones educativas, formales e informales en ese barrio. O sea, ¿qué pasa cuando salimos del micromundo, de lo cultural y de lo artístico y entendemos esa otra necesidad de construir los territorios desde el enfoque territorial y desde el enfoque poblacional y no solo desde el enfoque sectorial? Con eso quiero decir que cuando yo, por ejemplo, fui secretario de Cultura, decíamos, los proyectos culturales son fundamentales, son claves, pero hacen parte de un todo. Y tenemos que pedirle a una biblioteca indicadores no solo, por ejemplo,
de cuántos libros prestan o cuántos libros lee la gente o cuánta gente entra a una biblioteca, sino que tenemos que pedirle otros indicadores, cómo fortalece la participación, cómo genera el acceso a los derechos culturales, cómo genera equidad en ese territorio, cómo construimos equidad desde y con la cultura, desde y con las bibliotecas, por ejemplo, cómo construimos ciudadanía, cómo construimos una definición de ordenamiento territorial alrededor de estos espacios culturales, cómo construimos seguridad y convivencia, o sea, cómo nuestros proyectos culturales también se enfocan en indicadores de seguridad y convivencia, pero lo mismo con cada uno de esos proyectos, cómo, cuáles son las vertientes culturales de un proyecto medioambiental o cuáles son las vertientes culturales de un proyecto de género o cuáles son las vertientes culturales de un proyecto de seguridad y convivencia o cuáles son las vertientes culturales, los indicadores culturales, los impactos culturales que debe tener la realización de una obra física, por ejemplo, por una Secretaría de Obras Públicas en una alcaldía o en un gobierno cualquiera. Hay muchísimas experiencias. A mí no deja de ponerme la piel de gallina cuando en cualquier lugar de Latinoamérica me encuentro con todo esto que llamamos cultura viva comunitaria, con los puntos de cultura, con proyectos que en medio de la mayoría de la cantidad de horrores y dolores de esta Latinoamérica profunda están construyendo desde sus ámbitos urbanos o rurales, están construyendo todos los días unas epopeyas. Generalmente nombramos a nuestros países o a nuestras ciudades o a nuestros territorios por los horrores y dolores, los nombramos por las miserias, pero todos estos territorios tienen personas y colectivos que están construyendo en el día a día epopeyas desde sus proyectos, y ahora me refiero solo a los proyectos culturales, estos proyectos de cultura viva comunitaria, estos proyectos de eh, es, proyectos que desde y con la cultura están transformando sus territorios, están entendiéndose de una manera distinta y están planteándose ante el mundo formas distintas de construcción de las economías, formas distintas de construcción de la sociedad, formas distintas de construcción de lo colectivo. Eso es fundamental. Entonces, a mí eso me pone la piel de gallina, me emociona muchísimo encontrar en muchos lugares, pero experiencias tan distintas como una biblioteca comunitaria en Imbilí, en la frontera de Colombia con Ecuador, o proyectos como el de una barra de fútbol, eh, Tucumán en Argentina, de la barra del San Martín, que están haciendo un proyecto cultural a partir de su afición desmedida por un equipo de fútbol que jamás ha ganado una copa relevante en el fútbol argentino. Y uno dice, ahí hay un proyecto cultural, hay proyectos culturales. Y eso me emociona muchísimo. Pero también, y ahora mencioné un par de ejemplos en otra de las preguntas, yo las invito a que vean dos o tres proyectos, a que los busquen. Busquen en Medellín Parques Biblioteca, busquen en Medellín Unidades de Vida Articulada, busquen Bogotá, la Bibliored, una red de bibliotecas tremendas que es fundamental. Busquen Utopías en México, en Ciudad de México, en Iztapalapa. Busquen los Compás, los centros comunitarios de paz en Recife. Busquen usinas de paz en Belén de Pará. Busquen nidos, muchos núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades. Nido en Argentina, hay nidos que funcionan muy bien, otros se quedaron atrás, pero hay nidos que funcionan muy bien. Busquen los SESCI, SESC en Brasil, un proyecto público-privado, privado-público, de una organización privada de la Federación de Comercio, porque depende de lo público nacional, y son tremendos los centros SESCI a lo largo de todo Brasil. Pero ahí hay unas experiencias pues fascinantes. En fin, en muchos lugares de Latinoamérica, desde y con la cultura, se están produciendo esas epopeyas tremendas en una escala menor, en un barrio, o en una escala, o en una zona rural, o en una escala mayor con estos proyectos últimos que les mencioné de ciudad. Nunca he ido a Punta Arenas, nunca he pasado más allá de Valdivia, tal vez, o de Puerto Montt, en el sur chileno. Entonces tengo muchísima expectativa por el estar poco tiempo, un par de días nomás escasos en Punta Arenas. Y entonces tengo una expectativa, digamos, personal frente a la geografía física, pero también frente a la geografía social y la geografía humana de Punta Arenas. Dos, siempre en estos seminarios me convoca mucho el poder aprender de las experiencias que hay allí, no solo el poder contar las nuestras, sino el poder aprender de las experiencias que hay allí. Entonces tengo esa expectativa, uno frente al grupo que organiza, que es una maravilla, pero otro frente a lo que me encuentre en Punta Arenas de las experiencias que ustedes puedan tener. Y de mi última experiencia en Chile, he estado yendo a Chile con alguna frecuencia en los últimos 4 años, o sea, desde hace 20 años, no, 30 años voy a Chile, desde el año 94.
He estado en muchas ciudades de la geografía chilena, desde Iquique hasta pues, este centro sur, Puerto Montt, Valdivia, o eh, no sé hasta dónde más he llegado, pero bueno, Concepción, Valparaíso, La Serena, Antofagasta, bueno, muchos lugares donde he tenido la oportunidad de estar, y Santiago de Chile. Pero una experiencia tal vez la de hace 2 años que me marcó mucho fue el poder estar en Santiago de Chile, en el Centro Cultural de la Moneda, en la conmemoración de los 50 años de lo que significó el horroroso golpe de Estado y la muerte de Allende en Chile. Fue un momento muy, muy, muy conmovedor. Y hay algo, eh, este libro lo publicó Cultura y Política, y miren, podremos vivir juntos, es una buena reflexión. Es un libro que publicó el Centro Cultural de la Moneda con dos conferencias que hicimos Daniel Rangel, que es un brasilero, y que hice yo sobre este proyecto cultural. Y editaron, me pidieron el permiso para editar un pequeño libro, un libro corto de 70 páginas, donde están estas dos conferencias, Cultura y Política. Entonces, fue un momento muy, muy, muy conmovedor en Chile, y ese recuerdo lo tengo siempre. Pero realmente, cada vez que viajo a Chile o a cualquier país, lo que más disfruto es lo que alguien llamó el viaje a las personas. Ya, además de viajar a los lugares y de tener la experiencia nueva de lugares, cada vez uno viaja más a las personas, a esos amigos y amigas comunes con los que se encuentra y comparte una conversación, comparte una experiencia, comparte un rato, comparte un tiempo, y un tiempo físico, que es lo que nos permite abrazarnos y encontrarnos.